Ya, ahora sí, hola, hola a todos. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Y de inmediato vamos a comenzar. Les voy a mostrar la guía con la que vamos a trabajar hoy. Uy, justo se conectó alguien. Les comparto mi pantalla también. Esto no. Esto nada que ver. Abrir. Tengo muchas cosas aquí. Esto. Ok, esta guía que está aquí es lo mismo que ustedes recibieron por WhatsApp hace poco. ¿Sí? No sé si lo pudieron ver. Esto lo vamos a cerrar. ¿Sí? ¿Pudieron ver que les mandé una guía por WhatsApp? En verdad les mandé dos guías. Tengo mi computador lleno. Les mandé esto, ¿sí? Que es una lista de verbos irregulares. Son hartos, yes, pero normalmente yo trato de trabajar con estos para que no se les complique tanto. Hay más por si acaso, pero yo solo hice esa selección. ¿Ok? Y esta es la guía. ¿Ok? Nosotros hoy día lo voy a agrandar un poquito más, vamos a trabajar esta guía que tiene tres partes, y es que solamente aplicar lo que vimos la semana pasada, ¿sí? ¿Alguien me podría recordar, alguien se acuerda lo que hicimos la semana pasada? ¿De qué hablamos? ¿Qué hicimos? No sé, alguien que se acuerde. Nobody. El pasado simple con otros verbos. Ok, bien, el pasado simple con otros verbos y ¿qué más? Con otros verbos y ¿cuál verbo en particular? ¿Se acuerdan? En presente. Ok, lo del presente lo habíamos hecho antes, fue lo primero que hicimos. Hicimos una guía con eso, algunos me la devolvieron, tienen notas por ahí, pero la semana pasada nosotros estuvimos revisando, como decía la compañera, el pasado simple, pero no solo lo vimos con otros verbos, sino que con un verbo en particular, ¿ya? Este verbo en particular, Regulares, irregulares. yes, tenemos, súper, ya se están acordando, tenemos verbos regulares e irregulares, perfecto. Y dentro de esos verbos irregulares, yo tengo este verbo que voy a marcar aquí con negrita, y es el verbo be. ¿Se acuerdan o no de este verbo be? Que yo lo iba a escribir de esta forma, was, si yo hablaba de los sujetos I, she, he, and it, ¿sí? Y iba a ocupar ese verbo ese verbo be como where, cuando, uy, alguien llama, admitir. Ok, cuando el sujeto era you, poner mayúscula, you, we, and they, ¿sí? ¿Recordaban esto? Que lo vimos. Lo vamos a poner ahí al medio, lo vamos a marcar un poquito más. ¿Ya se recordaban que pasaba esto con el verbo be o no? Mahoma. Está en el PPT que les mandé también. ¿Ya? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar en esta primera parte, ¿ok? Solo nos vamos a enfocar a construir oraciones, ¿sí? Con el verbo be, ¿ok? Por lo tanto, yo aquí ¿qué podría hacer? Déjenme buscar, aquí tengo tantas cosas en mi computador. Podría buscar aquí, acá, ¿sí? Que habíamos visto este PPT y que habíamos visto, with other verbs. Ok, no tengo la otra parte. Acá, vamos a revisar. Ok, yo tenía el verbo be, ¿verdad? Que funcionaba con una estructura determinada de acuerdo si era una oración positiva, una oración negativa o una oración interrogativa, ¿ya? Entonces, eso se lo voy a ir mostrando acá aquí en el Word para que vayan mirando.
Yes, vamos a hacer un recordatorio aquí. Entonces, cuando mi oración era positive, yes, yo iba a tener mi sujeto, yes, luego el verbo was o were y luego un complemento, ¿sí? Luego, cuando mi oración, era negative, yes, yo iba a tener mi sujeto, was o were, que va a depender de la persona, ¿verdad?, de la que estemos hablando, más la palabra not, porque es una negación, y luego el complemento. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien con eso, con ese recordatorio? Yes. Ok. Cuando yo tenía una, yes or no question, yes, pasaba lo siguiente, el orden de mi oración iba a cambiar, y yo ahora comienzo con was o con where, depende, ¿sí?, de quién me esté hablando, y luego sigo con el sujeto, y finalmente el complemento, ¿sí?, y le agrego el signo de interrogación. Y lo que pasa después, y es el otro tipo de oración, que es una pregunta, pero con una question word, ¿sí? Y esas iban a comenzar, en primer lugar, con la palabra, con WH, y luego la misma estructura, que ya había escrito, was o were, que van a depender de mi subject, y luego el complement. ¿Ok? Mire, les podría volver a mandar esta guía para que lo tengan ahí como todo más clarito, ¿sí? Esto es lo que yo necesito para contestar estas primeras 8 oraciones, ¿sí? Vamos a intentar la primera, ¿ok? So, ok, la oración número 1, ¿qué tipo de oración será? Positiva. Positiva, very good. ¿Y mi oración positiva con qué comienza? Sujeto. Con el sujeto. Y el sujeto de esta oración me lo están dando aquí. You. ¿Ok? Bien. Luego, si es you, me dice que tengo que usar was o where. ¿Cuál de los dos? Where. Where. Ok, good. So, you, where. Tengo el you, tengo el was o el where, que están eliminando, o sea, que están siendo usados en vez del verbo be, yes. ¿Y qué me sigue después del where? Complemento. El complemento. Y el complemento va a ser el resto de la oración. ¿Yes? Esa sería mi sentence number 1, mi oración número 1. ¿Ok? Veamos la segunda. Vamos a hacer las 3 primeras para que tengamos un ejemplo de cada oración, ¿ok? ¿Qué tipo de oración será la number 2? Pregunta. Pregunta, bien, porque ahí hay un signo de interrogación. Ok, pero esta pregunta empieza con una WH. very, very good, con una WH word, ¿sí? Y escribo lo mismo, watch. Ok, tengo esto. Ahora, ¿qué me sigue? El was o where. Ok, el was y el where, que van a depender de mi sujeto. ¿Ves? Yo recuerdo que cada vez que, o sea, cuando yo uso el was o el where, estoy usando esta palabra también. Ya la estoy eliminando al tiro, para que ustedes sepan. Entonces eliminé what, eliminé el be
Y ahora solamente me queda esto, es donde dice su nombre, ¿ok? Y ese es su nombre. ¿Irá con was o con where? Su nombre es una cosa, así nomás. Y cuando es una cosa, es lo mismo que si yo estuviera hablando del sujeto it, ¿ok? So, sería was. Wow. What was his name? ¿Cuál era su nombre? Como el nombre de él, ¿yes? Porque his habla de un hombre, ¿yes? De pertenecer a un hombre. Ok, y la number 3, que va a ser la última que voy a explicar de este ítem, ¿yes? La vamos a revisar. So, ¿qué tipo de oración será esta, la number 3? Negativa. Negativa, muy bien, porque usted se fijó que aquí aparecía la palabra not. Very good. So, ¿con qué empiezo mi oración negativa? Sujeto. Con el sujeto. Y el sujeto de esta oración es it, ¿verdad? It. Ok, good. Luego del it, ¿qué vendrá? El was. Very good. Was. Y luego la palabra not, porque es negativa. Yes. So, tengo el it, tengo el be, que lo transformé a was, tengo el not, acá también. ¿Y qué me queda? Complemento. El complemento. Cold. ¿Sí? It was not cold. No estaba helado. Yes, o no estaba muy frío. Ok, eso es lo que tenemos que hacer en el ítem 1. Y es que son 8 oraciones solamente. ¿Ya? Luego yo me salto a la parte 2 y dice, lee las oraciones y con el verbo irregular que falta, yes, ahí le estoy dando una pista, que los verbos que usamos en este ítem, en el número 2, van a ser verbos irregulares, ¿ya? Y me dicen que el verbo que necesitas transformar a pasado es el que está entre paréntesis, lo que está aquí. Chum, 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 chum. Todos tienen una palabra entre paréntesis. Ese es el verbo, ¿ya? Que está en presente y yo necesito transformarlo a pasado, ¿ok? Y me dicen también que debo utilizar la lista de verbos irregulares que se les envió por WhatsApp, ¿ok? Entonces eso quiere decir que yo voy a usar esta lista, ¿yes? Entonces, a mí las palabras entre paréntesis me van a salir aquí en la primera columna donde dice infinitive, ya me van a aparecer aquí, todas están por orden alfabético por si acaso, ¿ya? Y, por ejemplo, si a mí alguien. Ok. Entonces, si a mí en uno de los paréntesis me aparece aquí, por ejemplo, ok, la palabra speak, yes, me voy a fijar acá, voy a buscar la S, aquí está, speak, yes, aquí tengo la palabra speak, por lo tanto, lo que yo necesito copiar es lo que aparece al lado, spoke. Por lo tanto, me voy a ir a mi guía y donde dice speak, le voy a borrar aquí un poquito este espacio, y voy a poner spoke, copiar lo mismo que aparece ahí. Y eso es lo único que hay que hacer. Yes. En el caso, como la primera, que se me pasó, lo siento, que esta palabra bring no esté en la lista de verbos, porque es un verbo irregular, ¿ya? Usted en Google, en Internet, puede poner bring, escribe esta palabra, bring in past simple. Lo escribe y le va a aparecer esta palabra, brought. ¿Yes? Y ahí tiene la segunda. ¿Yes? Ahí hay una segunda respuesta. Es eso lo único que hay que hacer en este ítem. ¿Yes? Está como súper regalado. Ahí hay 20 puntos regalados en esta guía. Ya que lo único que hay que hacer es utilizar esta lista de verbos que también se las mandé por WhatsApp. ¿Sí?
¿Dudas o consultas sobre esto? ¿Sobre este ítem number 2? No? So far, so good. Ok, sorry, me habían hablado por el chat y no lo había visto. Ok, entonces continúo a la última parte de la guía, que es aquí, esta parte. Y acá se me viene quizás un poquito más difícil porque yo voy a tener que completar estas oraciones, ya utilizando también la información que me dan entre paréntesis, pero aquí puede ser cualquier verbo, ¿ya? Puede ser irregular, que me aparezcan en la lista, ¿ya? Pero si no me aparecen en la lista, significa que yo al verbo le voy a agregar e y de. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que los verbos regulares yo les agregaba ed. ¿Yes? Ok, eso es lo que hay que hacer. Se van a fijar, por ejemplo, la primera es una oración positiva, ¿ok? Busco en mi cuaderno cómo hago una oración positiva y es con otros verbos, ¿sí? Ahí era lo que decía la compañera al principio, que habíamos visto lo de los otros verbos, que lo recalcó muy bien. Entonces, con esas estructuras, de acuerdo si son positiva, negativa, interrogativas, tienen que ir completando esto, ¿ok? Hagamos la number one. Yes, la number one. ¿Qué tipo de oración será? Positiva. Very good, es positiva. ¿Ya? Y la oración positiva, a grandes rasgos, es sujeto y verbo en pasado, ¿ok? Sujeto, verbo en pasado y complemento. Esos tres elementos tiene, ¿sí? Entonces, tengo el sujeto, luego me falta el verbo en pasado, ¿ok? Y yo tengo, esta lista de verbos y voy a buscar la palabra go. Go, 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 go. Ok, aquí está, go. ¿Y qué es lo que tendría que escribir entonces en la lista? Sorry, en la guía, went. Ya, es siempre lo que aparezca al ladito. So, went. Entonces, sujeto, verbo en pasado y luego el complemento, home. Y ahí tengo lista la oración number one. Yes? Ok, la number two. Nuevamente, ¿qué tipo de oración será esto? Es una oración Positiva. positiva, good, perfect. Y otra vez, y esto es muy repetitivo porque hay que hacer el ejercicio, y es, tengo mi oración positiva que consta de tres partes. Mi sujeto, el verbo en pasado y el complemento, ¿ok? Acá tengo el sujeto, tengo el verbo, que tengo que transformarlo, y tengo el complemento. Y miro, este verbo, watch, mirad, lo primero que voy a hacer, lo busco en la lista de verbos porque no tengo idea si es regular, irregular, no, ¿para qué me lo voy a aprender? Lo busco, ¡shum! No está, ¿yes? La palabra watch no está en esta lista de verbos que les pasó la Miss. Entonces, si no está, le agrego ed, ¿yes? So, we watch a film. Nosotros miramos una película. ¿Sí? Ok, y la última que vamos a ver, es la number 3. ¿Qué tipo de oración será la número 3? Pregunta. Es una pregunta, very good, pero es una pregunta que ya tiene una palabra adelante. ¿Yes? Una Y question word. very good. Es una question word, ¿ya? Y acá, voy a cerrar esto. Según mi... Ay, tengo tantas cosas, lo siento. Y según esto, está mi estructura. Yes. Yo tengo esto, ¿sí? Lo tengo en mi cuaderno. Que luego de la question word
¿verdad? Como decía la compañera, yo tengo mi auxiliar. Y es el auxiliar que me va a acompañar en el pasado es la palabra did, ¿sí? Y ese did significa, y es que cuando yo lo tengo escrito en mi oración negativa e interrogativa, porque solo va en esos dos, significa que el verbo que voy a utilizar, ¿sí? No lo tengo que transformar a nada, no lo tengo que cambiar a pasado, porque esa transformación, esa ayudita, me la está haciendo el auxiliar did, ¿ok? So, según mi estructura, tengo la question word, tengo mi auxiliar y ahora viene mi sujeto, ¿ok? Y luego del sujeto tengo el verbo en presente. El verbo en presente, el verbo en infinitivo es como va a aparecer aquí mismo. Yes? So, I ask, when did he arrive? ¿Cuándo llegó? Yes, ¿cuándo llegó él? Así mismito. Yes, entonces, obviamente, cuando yo les decía que era importante que tomaran apuntes, que anotaran en el cuaderno, yes, es porque ahora lo vamos a usar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta sobre lo que tenemos que hacer acá, en esta parte? ¿No? Yo Ok, sí tengo problemas, profe, dígame. porque estoy con el celular y no veo nada. Tuve que sacar Ah, la hoja. ya, La guía la saqué, pero no veo nada. pucha, pero usted tiene la materia en el cuaderno, ¿o ¿Sí? no? ¿Sí? Con la materia puede ir mirando. Mm, Ya, yo sí. le voy a mandar por WhatsApp a usted nomás una foto de lo que yo escribí en el Word que estaba revisando. Mm. Ya, Ya a ver si le Miss, sirve. Ya Miss, voy a dejar gracias. de nada. Voy a dejar de grabar porque esa era la explicación de la clase de hoy. Yes. Lo demás es trabajo personal, trabajo que ustedes van a hacer de forma autónoma en este momento. Yo obviamente voy a estar aquí acompañándolos y yo creo que igual vamos a destinar parte de la clase de mañana a esto también para que terminen y el resultado de esta guía me la envían por correo y lleva una nota, ¿ok? Así que es importante que la hagan a conciencia, que si tienen dudas, vuelvan a preguntarme, ¿ya? O de lo contrario, pueden volver a revisar el video. No hay ningún problema. Ya recuerden que esto igual se sube a YouTube. Yo voy a tratar de hacerlo hoy día o si no mañana, pero les aviso, ¿ya? Eso, dejo de grabar.